Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores de este primer congreso, la de Panda, aunque yo tuve la ocasión de participar también en un encuentro internacional que hubo en Vicari con sede en Roqueta sobre otro tema sangrante, ¿no? El tema de los flujos migratorios y los derechos humanos. Son dos líneas de trabajo que llevo y por eso agradezco la invitación también para participar aquí y sobre todo pues les doy la enhorabuena por el éxito del mismo, a los organizadores y a los asistentes, pues las gracias por su interés, ¿no? Por su interés sobre un hecho que en efecto yo por edad pues desconocía totalmente. De hecho yo me ilustré sobre la desbandada precisamente cuando me invitaron en el año 2019-20 en ese congreso. Habíamos oído algo, ¿verdad? Habíamos oído algo, pero muy poco, muy poco. La verdad es que cuando se estudia historia de España se estudia una historia muy sesgada. Por lo tanto, por lo menos en mi época, no sé ahora, y espero que a mi hija se la enseñen de otra manera, y si no, pues estaré yo para recordársela. Pero es cierto que es muy sesgada y muy silenciosa, con acontecimientos muy olvidados. Pero esto ocurre también a nivel internacional. Mi ponencia, desde luego, va a ser limitada en el tiempo y en el espacio, pero luego en el debate se puede hacer las preguntas que se estime oportuno. Versa sobre cómo ha evolucionado el tratamiento, las respuestas que el derecho internacional ha dado a los crímenes internacionales, a los llamados crímenes internacionales, que hoy en día digamos que son 4, ¿vale? O están categorizados en 4 tipos de delitos. Por una parte se habla del crimen de guerra, el crimen de lesa humanidad o crimen contra la humanidad, el antiguo crimen contra la paz, así se llamaba, como veremos en el estatuto de Nuremberg o Tokio, pero que actualmente es el llamado crimen de agresión, y el genocidio. Son los más graves crímenes, delitos internacionales que afectan a la dignidad misma de la persona, y que suponen una vulneración flagrante del derecho internacional, de los derechos humanos y del que se denomina derecho internacional humanitario, o lo que es lo mismo, el llamado derecho de los conflictos armados, el que regula la guerra, porque hasta en la guerra se debe aplicar el derecho y la ley, o costumbres de la guerra. En realidad, estamos hablando de unos crímenes cuyas definiciones jurídicas, ¿no? Empezaron a ponerse sobre la mesa fundamentalmente de Naciones Unidas. Decimos, cuando explicamos en clase el derecho internacional, la historia, las formas históricas del derecho internacional, siempre señalamos 1945 como un antes y un después del derecho internacional. Porque a partir de 1945, y sobre todo con la creación de Naciones Unidas, con su fragilidad, sus defectos y sus limitaciones, digamos que apareció un halo de esperanza en el derecho internacional, en la cooperación entre Estados, o en, al menos, evitar una tercera guerra mundial. Luego eso se trasladó a Europa con la creación de la Unión Europea. Pero había un dato especialmente relevante y que las Naciones Unidas no pasaron por alto, y es que tras la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente, el escenario de todos los conflictos armados que han ido sucediéndose a lo ancho y a lo largo del planeta no ha sido un campo de batalla alejado de los núcleos de población. Todo lo contrario, ya no se enfrenta, ya no se dañan las fuerzas combatientes en el campo de batalla, las fuerzas combatientes opuestas, sino que ha ido produciéndose un crecimiento exponencial de víctimas civiles. Se estima, por ejemplo, el 20%, casi 4 millones en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Gran Guerra, entre 15 y 20 millones, y entre 1945 y nuestra época actual, se estima que más de 40 millones de víctimas de conflictos armados son fundamentalmente población civil, no combatientes.
Estamos hablando de hombres, desde luego, pero fundamentalmente mujeres y niños. Así que yo, permítanme, porque además así es mi línea de trabajo, que también incorpore una perspectiva de género en esta materia. La verdad es que en nuestros días, lamentablemente, pues las imágenes recientes de cadáveres civiles en las calles de Bucha, un pueblo a las afueras de Kiev, o el bombardeo del teatro de Mariupol, donde además figuraba en letras gigantes la palabra niño en la fachada de ese edificio, porque había niños refugiados, las ejecuciones sumarias, el descubrimiento de fosas comunes, permiten concluir que Rusia, en nuestros días, está cometiendo crímenes de guerra. En nuestros días, ante nuestras narices, crímenes de guerra, y no en el continente africano, lejos de nuestras miradas, sino en Europa, y con uno de nuestros vecinos, dentro de la política de vecindad europea. Y además se da la circunstancia de que la propia invasión de Ucrania es considerada hoy un crimen de agresión. Hay crímenes de guerra y crímenes de agresión, por supuesto, crímenes contra la humanidad. Claro, tendríamos que darle un concepto, aunque fuera muy light, ¿no? muy cortito a cada una de estas categorías de delitos, porque, claro, la gente no sabe que el crimen de lesa humanidad puede cometerse en tiempos de paz, pero también en tiempos de guerra, y lo que lo determina es que se impone un ataque sistemático contra la población civil, y además dentro de una política, ¿no?, de perpetrar ese ataque, mientras que el crimen de guerra se lleva a cabo en momentos donde se desarrollan conflictos armados. Puede ir dirigido a los combatientes, puede ir dirigido también a la población civil. Luego tenemos el genocidio. El genocidio es una categoría muy difícil de demostrar en el ámbito internacional, aunque ha habido supuestos, como ahora les comentaré, y condenas por ello, pero muy complicado, porque en el genocidio de lo que se trata es de intentar destruir total o parcialmente a un grupo de población, ¿vale? De distintas formas. No vamos a entrar a analizar la Convención del 48, pero de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, prohibiendo los nacimientos en un grupo, por poner un ejemplo. Bien, pues el genocidio es lo que determina la culpabilidad, ¿no? Donde hay intencionalidad, intencionalidad en la acción. Entonces tiene que haber intención de destruir total o parcialmente a ese grupo racial, religioso, étnico o de distintas características. Por lo tanto, es complicado llegar en el marco de la justicia internacional a la conclusión de que determinados actos o delitos graves pueden llegar a ser un delito de genocidio, pero hay sentencias actualmente, afortunadamente. ¿Qué ocurre? Si se dan cuenta, yo aquí he hecho un índice, obviamente no vamos a hablar de todo porque no me daría tiempo, pero lo que quiero reflejar en este índice es que fundamentalmente el derecho internacional actual es un derecho complicado en el sentido de que hay muchas ramas o sectores del derecho para estudiar, pero hay tres que confluyen en esta materia. Estamos hablando del derecho internacional de los derechos humanos. Naciones Unidas, a partir de 1945, fue el escenario propicio para celebrar acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, hay uno muy importante de desapariciones forzadas, por poner un ejemplo, los más recientes de discapacidad, ¿no?, el de protección de las personas con discapacidad, o el de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del año 79, por poner tres ejemplos. Derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito universal. Luego en el ámbito regional pues tenemos al Consejo de Europa, tenemos a la Unión Europea, tenemos incluso a la Organización de Estados Americanos o incluso a la Unión Africana, que aunque no lo crean, tiene un tratado de derechos humanos y un tribunal de derechos humanos, con algunas sentencias muy interesantes en la actualidad. Por otro lado, tenemos otra rama del derecho internacional que confluye en el estudio de esta materia, que es el derecho internacional humanitario, el derecho que regula los conflictos armados, que es lo que se denominan comúnmente los convenios de Ginebra de 1949, que tienden a proteger a la
población civil, uno de ellos, pero también a los heridos, a los prisioneros, a los náufragos en el mar y sus protocolos adicionales del 67. Y luego, por otro lado, tenemos lo más actual y lo más relevante en la actualidad y, digamos, lo más prominente, lo que más sobresale, lo que se denomina el derecho penal internacional. El derecho penal internacional, que es un conjunto de tribunales internacionales que de una manera u otra, y con unas características y otras, como vamos a ver, se han encargado de enjuiciar a los más graves responsables de crímenes internacionales. Y no estamos hablando de estados, porque en el derecho internacional el sujeto principal es el Estado. Y siempre que se hablaba de responsabilidad internacional, se hablaba de la responsabilidad internacional de los estados. Ya no. Ahora estamos hablando de la responsabilidad internacional del individuo. Del individuo. Y esto es uno de los hitos normativos e institucionales más importantes del siglo XX. Más importantes del siglo XX, a pesar de que ya entró en la agenda de trabajo de la Asamblea General en el año 1947. Porque antes, es decir, en la Primera Guerra Mundial, incluso cuando se firmó los tratados de paz y cuando se celebró la Conferencia de Paz de París, pues se encargó una comisión del estudio de la responsabilidad de los autores de la guerra y de la imposición de las penas. Ya en esa época se pensaba perseguir a los criminales de guerra, fundamentalmente. Incluso se llegó, sin éxito, a pensar en la constitución de un tribunal internacional que juzgara a los generales alemanes, los responsables últimos de Alemania y sus aliados que habían inferido, en esta época se utilizaba esa frase, ¿no?, o esas palabras que ahora mismo ya están más en desuso, ultraje tras ultraje, a pesar de los reglamentos explícitos de la costumbre establecida y de los claros dictados de la humanidad. Esa frase es muy propia de la época, pero en la actualidad no la encontramos, por ejemplo, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Incluso, y sin pretensión de exhaustividad, se determinaron por esos expertos, por esa comisión, un listado de 32 delitos, cuyo número 6, y aquí un poco de perspectiva de género, también incluía la abducción de niñas y mujeres con objeto de imponerle la prostitución, lo que hoy está tipificado en la Corte Penal Internacional como el delito o el crimen de lesa humanidad y de guerra de prostitución forzada. Así se llama en la actualidad y que además está en nuestro propio Código Penal. Bien, pero realmente digamos que fue paralelamente la creación de Naciones Unidas y por lo tanto alcanzar la paz tras la Segunda Guerra Mundial cuando se establecieron, como saben, pues los llamados tribunales multinacionales. No eran tribunales internacionales, no. Nuremberg y Tokio fueron creados por potencias aliadas, es decir, por los ganadores, los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Por eso fueron objeto de críticas por algunos estudiosos y juristas de la época, porque se convertían en jueces y parte. No sé si han visto la película, nosotros la utilizamos mucho en teoría del derecho para los alumnos, para los estudiantes, lo que pasa es que la aguantan poco porque dura bastante, que son la película Vencedores y Vencidos. Una película fundamental donde se ve el argumentario de los nazis de la obediencia debida como causa de justificación y por lo tanto como declaración de que eran inocentes porque le estaban cumpliendo órdenes. Estaban cumpliendo además la ley nazi del momento, por lo tanto no estaban cometiendo ningún delito a los efectos del derecho alemán. Pero estos tribunales, que duda cabe, pues fueron muy importantes como precedentes, con sus lagunas, con sus debilidades, con sus flaquezas, pero fueron importantes su existencia como precedentes de lo que hoy conocemos como justicia penal internacional. Y además, pues, hubo incluso en el caso de Nuremberg, donde se acusó a los máximos responsables ante el Tribunal de Nuremberg, pero luego se permitió, a través de la creación de la ley número 10 del control aliado, se permitió que se juzgaran a otros militares de rango inferior
en tribunales nacionales. Fueron dos, fundamentalmente los creados por Estados Unidos y Francia, fundamentalmente. Es verdad que, claro, cuando nosotros analizamos Nuremberg y Tokio, pues quedan ahí lagunas que no fueron resueltas, y que incluso en nuestro día han tenido algunas reminiscencias para no caer en el olvido. Y es que pues la violación y mutilaciones sexuales y esterilizaciones forzadas cometidas por los nazis en los campos de concentración no fueron objeto de estudio, de escrutinio por esos tribunales. A pesar de que la violación, un crimen de guerra actualmente muy habitual en todos los conflictos armados, muy habitual, y si no, luego iremos a la guerra de los Balcanes, a pesar de ello, de que la violación estaba dentro de lo que se denominaba crímenes contra la humanidad, o incluso dentro de una categoría más amplia que podríamos llamar actos inhumanos y degradantes, porque esa categoría de actos inhumanos y degradantes es tan amplia que cabe hoy en día, por ejemplo, hasta el matrimonio forzado. Hasta el matrimonio forzado, cuando no ha sido tipificado como delito en los estatutos de algunos tribunales internacionales, como el especial de Sierra Leona, cabe en esa expresión amplia, residual, muy propia en el derecho penal, pues incluir otros actos que no están tipificados, es decir, que no son delitos autónomos, pero que deben ser perseguibles, ¿vale? Tampoco las violaciones masivas de mujeres por el ejército ruso, por ejemplo, cuando entró en Alemania, más de 200.000, más de 200.000 los datos que se aportan por algunos estudiosos, y desde luego la esclava sexual reclutada por el ejército japonés, las llamadas mujeres de solar. Por cierto, en el caso de las mujeres de solar, y así lo hago constar en el texto escrito, si luego tienen acceso a la acta, hay y en esto de la memoria histórica, ¿no? hay un dato muy relevante, y es que, bueno, pues saben que hay unos tribunales formados por sociedad civil organizada que se llaman los tribunales de los pueblos, y precisamente, bueno, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derecho Civil y Político ha señalado a veces a Japón en sus observaciones cuando vigila el cumplimiento del pacto por un Estado, que Japón tenía que asumir la responsabilidad como Estado de esos hechos cometidos. A ver si tenemos el Comité de Derechos Humanos, también nos dice algo España, de asumir la responsabilidad sobre algunos crímenes que se cometieron en nuestro país, aunque algo ha dicho, gracias a eso tenemos también la ley de memoria histórica. Pero, es decir, señalar, ¿no? Cuando un órgano de Naciones Unidas de Derechos Humanos señala con el dedo a un Estado en numerosas ocasiones, pues al final hace que el Estado al menos se sonroje, se ponga colorado, al menos. Y bueno, y es verdad que, aunque el Estado japonés no ha asumido la responsabilidad por esos crímenes atroces, sin embargo, sí que es cierto, que, bueno, de alguna forma también ha habido algunas declaraciones públicas pidiendo perdón. Pero ese tribunal hizo un juicio simulado muy interesante, que ha sido además trabajado por algunas IUs internacionalistas, donde se pone de manifiesto, ¿no? O donde se pone de manifiesto lo que ocurrió en la historia, y se pide a las autoridades japonesas que además consten los libros de texto, porque al final todo va a reducirse a la educación, a lo que la población de alguna forma ingiere, pero no de comida, sino de ideales, ¿no? De valores, ¿no? El otro día, perdonen que hago un inciso, mi hija estudia la asignatura esta alternativa de religión, que se llama Atención Educativa ahora, era la antigua, ahora se llama Atención Educativa, antes era Educación para la Ciudadanía, y le dije, ¿me pueden decir los contenidos que están explicando a mi hija? No lo saben, depende del departamento al que se escriba, es decir, si se escribe a tecnología, pues les pone a hacer experimentos, y si se escribe a filosofía, a lo mejor el profesor de filosofía le habla algo de nuestro acontecimiento histórico, pero es que es triste que en este país ocurra eso. Bien, ¿cómo se ha intentado paliar, y todo esto de forma muy resumida? Bueno, pues realmente a finales del siglo XX, fundamentalmente
muy importantes y muy mediáticos. ¿Por qué estamos totalmente encogidos con las imágenes de lo que ocurre en Ucrania? Porque lo estamos viendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, ¿verdad? Pues a partir de lo que ocurrió en Ruanda, el genocidio ruandés, donde se enfrentaron dos etnias, fundamentalmente los Hutus contra los Tutsi, que los Hutus cometieron un genocidio, ¿no? No solamente contra otra etnia, sino contra los Hutus moderados, los de su propia etnia. Y sobre todo, también ya más cercano a nosotros, con la guerra de los Balcanes. La guerra de los Balcanes en Europa, en la propia Europa, en una Europa ya donde la construcción europea había establecido las bases para el establecimiento de una paz duradera en nuestro territorio. Bueno, pues se produce una guerra, la desmembración de la antigua Yugoslavia, la aparición de nuevos estados. Los primeros en independizarse fueron Croacia y Eslovenia, y luego pues ese régimen expansionista de Serbia y nacionalista de Serbia, pues que, como saben, cometieron masacres tales como la llamada masacre de Srebrenica. En el mercado de Srebrenica murieron 8.000 bosnios musulmanes, pero bueno, es que nosotros en la de Balcán no nos quedamos lejos, por no decir, bueno, y las cifras no son exactas todavía, o sea, pueden ser incluso más, mucho más. Sin embargo, sí se conoce la matanza de Guernica, ¿no? Porque aunque fueron muchos menos, más de un centenar, por supuesto cualquier muerto es importante, pero hay que reconocer que tenemos un cuadro, ¿verdad?, que nos lo recuerda. En el Reina Sofía está el Guernica, ¿no? Se ha inmortalizado en un cuadro y eso hace que nos lo recuerde. Bueno, pues se debería inmortalizar también en el arte, ¿no?, de determinado acontecimiento. Bueno, pues a partir de ahí, a partir de esa masacre, se desarrolla un cuerpo de jurisprudencia muy sólida en materia de persecución y castigo del genocidio, de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. No del crimen de agresión, pero sí de estos tres. Fundamentalmente, ¿con qué? Pues con la creación de esos tribunales. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, el Tribunal Especial para Sierra Leona, las salas especiales para Camboya, por poner un ejemplo, las salas especiales para Timor-Leste. Hay algunas más, pero no vamos a verlas todas. Y luego, por supuesto, el acontecimiento más importante fue la creación de un tribunal con funcionamiento permanente, que fue la Corte Penal Internacional. Claro, podrían decir, bueno, es que esto no viene a solucionar el problema, no. Vamos a ver, la creación de tribunales penales internacionales, la creación de normas internacionales que pretendan perseguir, enjuiciar, castigar, es ejemplarizante, solo ejemplarizante para los estados, y tiene carácter disuasorio, es decir, no pretende resolver todas las causas, ni tampoco juzgar a todos los criminales de guerra. No, es imposible, entre otras cosas porque estos tribunales tienen carácter complementario a los tribunales nacionales. Es decir, son los estados los que, con arreglo a su derecho, tienen que juzgar a esos criminales. Pero como algunos estados o no están capacitados porque son hoy en día estados fallidos, o porque son estados con una inestabilidad política, económica terrible. Pensamos en Libia nada más, en un momento actual, ¿no?, donde hay una descomposición del Estado, incluso hay dos parlamentos, uno sostenido por Occidente y otro por una sección de un partido libio. Es decir, no vienen estos tribunales. Por eso muchas veces, bueno, es que usted es muy idealista, me dijo una señora en un... Bueno, sí, yo soy idealista, pero ante todo soy internacionalista y europeísta. Y tengo que contar la verdad, y es que la creación de estos tribunales, aunque no vienen a resolver los problemas que hay en el mundo, porque, ojo, los conflictos internacionales hoy en día son muy difíciles de categorizar. No hablamos ya como antes de conflicto armado interno, guerras civiles en sentido propio, conflictos armados internacionales que afectan a dos estados, no. Las guerras hoy en día no son así.
No están ni siquiera las partes estatales y no estatales, ni siquiera están identificadas. Cuando ya, como sabéis, se contrata a paramilitares o a mercenarios o con mercenarios de otros países, actualmente. Entonces, los conflictos armados hoy no se pueden categorizar y son muy difíciles de conocer, ¿no? Su desarrollo. Claro, aquí, pues, cuando se crearon los tribunales internacionales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, se criticaron muchísimo, incluso por las propias doctrinas y us internacionalistas, incluso por los propios estudiosos del derecho internacional. ¿Por qué? Porque también fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, no fue un acuerdo entre Estados, como ocurrió con la Corte Penal Internacional, donde asumieron el compromiso de crear esta justicia penal internacional. Fue el Consejo de Seguridad, y ya sabemos cómo funciona el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que hay 5 estados permanentes con derecho de veto, es decir, con un privilegio, y eso no hay manera de resolverlo ni de reformarlo. Por lo tanto, también fueron muy criticados. Pero claro, si vamos a alguna sentencia, y perdonad porque alguna imagen es sensible, este es el genocidio de Ruanda, es que es la realidad, ¿no? Algunas sentencias, pues, fueron muy interesantes. Por ejemplo, por primera vez en la historia, un tribunal internacional dictó veredictos contra personas responsables de cometer genocidio. Fue la sentencia Akayuso, una sentencia muy relevante en el plano jurídico internacional. Akayuso era un alcalde de una ciudad, la ciudad de Taba, ruandesa, que cometió crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y particularmente violaciones masivas de mujeres y niñas, particularmente. Y claro, esta sentencia es muy importante porque si nosotros nos vamos a los convenios de Ginebra, el convenio de Ginebra, el 4 de protección de la población civil, tiene una definición muy anacrónica de violación, porque dice que la violación o la prostitución forzada son atentados al honor. ¿Al honor de quién? ¿De las víctimas o de los maridos que repudian a las víctimas que son violadas? ¿O los maridos que repudian y las comunidades que repudian en algunas comunidades africanas o en lo que pasó con la Bosnia, violada? ¿El honor de quién? Claro, el problema es que no se pueden modificar los convenios de Ginebra. No se pueden modificar, o sea, eso sería lo ideal, pero no se puede. ¿Qué ocurre? Que la sentencia de Akayuso, el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, para Ruanda, dio la primera definición jurídica internacional más allá de ese convenio, es decir, hizo una interpretación expansiva y extensiva. Fíjense si son importantes los jueces, los buenos jueces. Claro, los buenos jueces. Entonces dijo, violaciones, la invasión física de naturaleza sexual cometida contra una persona bajo coerción. Nada más. Bajo coerción, invasión física. Me da igual si hay penetración, si no hay penetración, o qué es lo que hay con el miembro viril, ¿no? Da igual. Pero si me están metiendo un palo, también es violación. Y es que eso ocurre en la guerra. De hecho, permítanme que les lea a la profesora McKinnon, quizás la conoce. Bueno, pues es una filósofa política muy importante en el siglo XX y actualmente. Ella se fue a la guerra de los Balcanes a estudiar precisamente estas violaciones de mujeres. Y a mí este párrafo me estremeció cuando lo leí en uno de sus trabajos. Dice: como todas las violaciones, estas son a la vez particulares y genéricas. Se trata de una violación étnica, como una política oficial de guerra, de una violación por orden superior, no fuera de control, sino bajo control. Se trata de violación hasta la muerte y la masacre, para matar o hacer que las víctimas prefieran estar muertas. Se trata de la violación como instrumento de exilio forzoso, para obligar a abandonar el hogar y no regresar jamás. Esto es violación como tortura y como exterminio. Se trata de la violación como una política de conquista e integración étnica, de anexión y expansión, de adquisición de una nación por otra, de colonización de los cuerpos de las mujeres como colonización de la cultura que simbolizan y encarnan, al igual que el territorio que ocupan. Eso está produciéndose en la guerra actual, aparte de las pasadas, pero en las guerras presentes. En África está pasando esto continuamente. Las niñas que van a por agua. Esto es lo que está ocurriendo. Y la verdad es que este párrafo lo evidencia, ¿no?
lo evidencia. Fíjense, esta es la segunda del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, es esta de Paulin Niramasuko y otro, el asunto Butare. La particularidad, ¿saben cuál es en esta sentencia? Pues que era la ministra de la mujer, es decir, nuestra ministra de Igualdad. Era la ministra de la mujer cuando ella incitó al genocidio, a la conspiración por el genocidio y a la violación como crimen contra la humanidad a su propio hijo, que estaba dentro de las fuerzas regulares en Ruanda. Es decir, era la ministra de Igualdad de ese país e incitó a las violaciones masivas de mujeres, ¿no? Por eso es importante la existencia de esta sentencia. Bueno, los datos sobre el número y tal, de todas formas se lo he pasado a la organización por si alguien quiere conocer. En el asunto, por ejemplo, del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, hay un caso que es también desgarrador, a mí me lo parece, el caso Kunarak, el segundo que pongo, porque además este caso fue el primero en el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia que solo incorporó cargos de violencia sexual y hubo sentencia de violación como crimen contra la humanidad. Es más, llegó a decir que se producían situaciones de esclavitud, porque estas mujeres que fueron separadas de los hombres las metían en apartamentos con serbios, las forzaban a casarse, las forzaban a contraer relaciones sexuales y las convertían en esclavas sexuales. Lo que pasa es que como la esclavitud sexual no estaba tipificado como delito en el estatuto del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, los jueces el cargo lo incluyeron dentro del delito de esclavitud, que sí estaba como crimen de lesa humanidad. Y además, esta sentencia es muy importante y algunos de nuestros jueces, como los primeros que dictaron la sentencia de la manada, tenían que haberla leído, porque la Kunarak, uno de los que fueron Kunarak era el apellido de uno de los serbios, ¿no? En esta sentencia su defensa arguyó que las mujeres consintieron ser sus esposas forzadas, claro, pero en medio de una guerra. Acordaros de bajo coerción, decía el Tribunal Penal para Ruanda, es decir, el consentimiento no es libre en una situación de coerción. Es decir, si a mí mañana me vienen 5 tíos a violarme, yo lo que temo es por mi vida. Con lo cual, diga que sí o diga que no, mi consentimiento está totalmente viciado. Afortunadamente, con la nueva ley de libertad sexual creo que las cosas van a cambiar. Y bueno, el asunto de Mladic, pues la última sentencia relevante en el tribunal, la última de 2017, aunque todavía está en la sala de apelaciones, pero fue fundamental, ha sido fundamental porque tardaron desde el 95, que fue la acusación, hasta 2011, que lo apresaron, estuvo escondido en el territorio no se sabe si oculto dentro de Serbia, pero ya como Serbia quería entrar en la Unión Europea y quería al menos establecer un acuerdo de cooperación, la Unión Europea condicionó las relaciones con Serbia a la entrega. Y al final, pues parece ser que coadyuvaron en la entrega. Bien, lo mismo en el caso de Sierra Leona y luego el gran hito normativo institucional ha sido la creación de una Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, que ya se conoce desde el año 2010, aunque se creó y entra en vigor en el 2002, se crea el delito del crimen de agresión. El crimen de agresión ya es incorporado. Lo que pasa que ahora mismo se están juzgando, yo he puesto ejemplo aquí, ¿no? Pero se están juzgando fundamentalmente crímenes de guerra en caso de conflicto armado, internacional o interno, crímenes de lesa humanidad y potenciales actos de genocidio. Por ahora no hay un crimen de agresión que se esté enjuiciando, aunque sí investigando, porque la Corte está investigando la invasión de Rusia. Lo que pasa es que Rusia no es Estado parte y por lo tanto no va a enjuiciar, pero sí lo está investigando. Bien, no voy a hablar de todas las normas de procedimiento del tribunal porque tengo que terminar. Simplemente, bueno, hay una cosa muy importante en la Corte Penal Internacional y es que se ha incluido la justicia reparativa. Es decir, ahora una de las condenas, aparte de la cadena perpetua o los años que puedan
meterlos en la cárcel. Ahora hay unos 7 u 8 ya, 7 condenas, u 8, porque está una ahí en proceso. Ahora lo que se hace, esa persona tiene la obligación de indemnizar, es decir, de pagar una multa bastante cuantiosa, y esa multa es, digamos que hay un fideicomiso, una oficina que se queda con ella y luego la reparte en proyectos fundamentalmente destinados a las comunidades de personas, ¿no?, que han sufrido esos crímenes. Algunos proyectos interesantes se han puesto en marcha en la República Democrática del Congo. Pero claro, hay muchos obstáculos que perpetúan la impunidad de los crímenes internacionales, y con esto termino. Desde luego, pocos procesados y prófugos de la justicia, muchísimos. Amnistía, claro, como la amnistía incorpore el perdón de criminales de guerra y criminales internacionales, pues estamos perdidos. Y ahora mismo la comunidad internacional y Naciones Unidas aboga porque los tratados de amnistía o los acuerdos de amnistía intenten que esos crímenes no sean prescriptibles, es decir, que sean imprescriptibles, que no tengan tiempo, que no estén limitados desde el punto de vista del tiempo para su enjuiciamiento. La lentitud de la justicia, la falta de pruebas, porque claro, las sentencias de la Corte Penal Internacional, algunas tienen 1500 páginas, porque se basan mucho en pruebas testificales. Ahora, afortunadamente, hay una oficina de protección de testigos, porque claro, es difícil testificar, ¿no? Pero ahora pues se están cuidando esa forma. Hay muchas garantías, lo que quiero decir, muchas garantías para los acusados, porque estamos en Estado de Derecho, como debe ser, pero también garantías de protección de la víctima. Y luego, algunos estados, lo siento, que no han ratificado la Corte Penal Internacional, como Estados Unidos, como Rusia y como China. Entonces, claro, si Estados Unidos, que enarbola la democracia, se equipara a países que no la enarbolan, pues es triste. La firmaron, pero no la han ratificado. Bueno, como digo, es ejemplarizante. La justicia debe ser la local, la interna, y la protección de los derechos humanos corresponde fundamentalmente a los estados. Muchas gracias.